¿Qué harías si después de construir toda una vida, un solo momento lo cambiara todo? En este episodio conocemos la historia de Juan, un bogotano que pasó por el amor, la pérdida, la migración y la reconstrucción personal de una manera profundamente humana. Cuando una separación cambió por completo el rumbo de su vida, tuvo que reinventarse desde cero y años después el destino le presentó una nueva oportunidad de comenzar de nuevo lejos en otro país junto a sus hijos. Pero el sueño de emigrar vino acompañado de retos económicos, profesionales y emocionales que pusieron a prueba su fortaleza. Entre incertidumbres, aprendizajes y sacrificios, Juan logró encontrar estabilidad en una nueva oportunidad, en el amor y el propósito renovado. Esta es una historia de caídas y levantadas, de resiliencia, de segundas oportunidades y de cómo incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Porque a veces el final de una etapa es el comienzo de la mejor versión de tu vida. Hola mis queridos valientes, por acá en un nuevo episodio. Recuerden que estamos aquí hablando sin filtros. Yo soy Sharon Zapata y Fernanda Gómez, bienvenidos a un episodio más de Vida en un Carrusel, tu podcast. Bueno, seguimos con nuevos invitados, nuevas personas que vienen a contarnos un poco de su historia y el día de hoy, bueno, le damos la bienvenida a Juan por haber aceptado esta invitación y por estar aquí. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Juan, cuéntanos un poquito quién es Juan Francisco para nuestra audiencia y pues para todas las personas que no te conocen. Bueno, Juan Francisco nació en Bogotá hace ya bastante tiempo, en el 74, aunque no parezca, ya estoy viejito, este año ya cumplo 52. Mi familia fue especial, mi papá se separó de mi mamá cuando estaba muy pequeño, entonces siempre estuve como solamente con mi mamá y mi mamá casi no estuvo. Luego cuando ya estuve más grande, pues mi mamá se ocupaba de sus empresas siempre, entonces pues yo siempre estuve muy solo, relativamente, hablando, digamos, nunca tuve la compañía de mi papá y mi mamá todo el tiempo. Okay. ¿Y no tenés más hermanos? Sí, tengo un hermano mayor y un hermano menor, yo soy el sándwich, pero mi hermano mayor en esa época pues estaba más dedicado a sus cosas y nuestra relación siempre ha sido un poco especial. Distante. Sí. Soy más cercano a mi hermano menor. Y nada, con el tiempo encontré la música y la informática parte de mi esencia. Yo era como de los pequeñitos que desarmaba todo para ver qué había por dentro y después los intentaba armar y me sobraban piezas. Exacto. Y luego, pues nada, ya creciendo encontré la música, fue algo muy importante y muy bonito para mí desde ese momento. Luego, pues bueno, ya llegó mi hijo mayor con mi primera mujer y luego Valentina, que es mi hija que sigue. Luego, bueno, ya ella se separa, no, se fue del núcleo con otra persona, quedamos los niños y yo. En ese momento, pues conocí a alguien. Y pues conocí a alguien, no me reencontré con mi primera novia del colegio. Okay. Entonces, bueno, ¿y cuándo nos vemos? Cuando me dice, no, yo estoy en Quebec. Yo, oh. ¿Y dónde es eso? ¿O si sabías dónde queda? Pues cuando me dijo, ella me dijo Canadá. Okay. Entonces yo, ok. Luego entonces seguimos como con la comunicación a distancia y pues empezamos como a hablar ya muy seguido y ahí fue como, empezamos como a hablar de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo nos vemos? En fin. Más seriamente. Entonces, si vamos a hablar, digamos, de personaje, era el polo opuesto a lo que era mi ex. Y el primer día nos miramos. La inteligencia emocional de ella es muy alta y su inteligencia en general es muy alta. Entonces, pues claro, eso me encantó. Porque a mí me encanta eso, hablar con gente de temas especiales. Solo por darte un ejemplo, a veces nos poníamos a hablar de matemáticas, de cosas así, o de libros, o de cosas que encontramos en algún momento, de datos, fechas, y eso no todo el mundo es capaz de conseguir una conversación así. Entonces, bueno, finalmente en el proceso pues tomamos la decisión de venirnos, muy demorado, muy costoso. Llegamos acá como residentes permanentes. ¿Y más o menos cuánto tiempo te tomó como el proceso en sí? Sí, pues lo pregunto porque, digamos, cuando yo traje a mi esposo, la verdad, y eso que fue en tiempo de pandemia, solo me demoró un año, 13 meses exactos. Entonces, no sé, pues
quiero que también la gente sepa que no en todos los tiempos es igual los trámites, no todo el tiempo es como la misma espera, porque pues hay otras cosas que a veces son 15 meses, otras veces son 30, creo que ahorita son 35 meses. Entonces, ¿cuánto te demoró más o menos a ti ese proceso? Ya dices que fue largo. 2 años y medio más o menos. Okay, Okay. sí. Y en ese momento, bueno, tú estabas en Bogotá, estabas con tus niños, si bien Sí. entiendo. Yo vivía con mi mamá en ese tiempo. Ok, y al hacer el proceso, ¿llegaste tú con tus niños o los niños se quedaron? No, a los 3. De hecho, una de las condiciones que, digamos, puse con mi ex, era, bueno, si yo me voy, si la idea es migrar, yo me voy con mis hijos, yo solo no me voy. Porque pues ya la mamá se había ido para seguir su vida aparte y pues, no, y mis hijos son todo para mí. Por eso están aquí conmigo y todavía y nos vemos casi, o sea, nos hablamos muy seguido, nos reunimos a almorzar juntos y eso es importantísimo para mí. Okay. Mis hijos primero que otra cosa. Okay. Y por ejemplo, bueno, en ese momento llegaron acá como residentes. ¿Qué edad traían ellos? ¿Cómo fue la adaptación? Juan David tenía 18, Valentina tenía 13, yo tenía 38, llegamos en el 2012. Okay. Es muy chistoso porque llegamos el 2 de junio, Valentina cumpleaños el 1 de junio. Sí. Entonces llegamos el 1 de junio, estábamos en Toronto, porque, o sea, de Bogotá a Toronto, y el avión que nos traía a Quebec salía a las 5 de la mañana, entonces nos tocó pasar la noche en el aeropuerto, o sea, los cumpleaños de Valentina los pasaron cantaron en el aeropuerto. No, desde el aeropuerto de Bogotá, luego cogió todo el avión, todo el trayecto, y los cumpleaños se le acabaron en el tapete del aeropuerto a las 6 de la mañana. Pero bueno, qué regalote, ¿no? Sí, Viaje sí, a sí. Canadá, imagínate. Y fue muy chistoso porque llegamos y, verano, ¿no? ¡Ey, qué frío tan terrible! Nosotros todos abrigados y cuando llegamos y nos recibieron la gente en camisa corta y yo siempre, ¿estos están locos? Estábamos como a 14 grados, yo creo. Y eso que vienes de Bogotá, pues que es relativamente frío y llegar acá en junio, que se supone exacto que es el verano y no es lo que uno pensaba, ¿cierto? Es chistoso. Mi ex me decía todo el tiempo, tienes que prepararte para el frío, tienes que prepararte para el frío. Y yo, si llego a Bogotá, nosotros salimos a caminar a 2 grados más o menos, que es cuando hace frío en la madrugada y uno está caminando a veces que sale de una fiesta, que sale de una cosa a la otra. Yo decía, frío. Y cuando yo aquí 14 grados verano, yo, fue complicado. Y también no se habla de eso, de prepararse para el calor, porque también siento yo que el calor que hay en Colombia, digamos en este caso, no es el mismo calor que hace acá, o sea, es como un poco diferente, siento yo. Claro. No, aquí es un poco más húmedo, pero también cuando hace 14 grados se siente un poco más de viento, el frío, es un poco más frío el viento realmente. Pero sí, mucho se habla de lo duro que es en el invierno, mucho se habla de que la nieve, el invierno, cuando cae, ¿cómo se dice eso? Verglas. Sí. Bueno, es difícil, pero también cuando hace 35 de humedad, que uno es súper pegajoso, que uno no... Sí. O sea, no es la misma cosa que el aire acondicionado en el carro no funciona hay veces. Sí, no, es especial, porque vuelvo y te digo, yo dije, bueno, nuestra situación no fue como, vamos a llegar en verano. No, a nosotros nos llegaron las visas y Juan David, pues con el proceso llevábamos 2 años y medio con sus papeles y todo. Entonces él era ya mayor de edad primero que todo y segundo que todo su pasaporte se vencía como a los 6 meses que nos dieron que nos aprobaron los documentos. Entonces eso no fue como que, bueno, vamos a ver si nos vamos. No, o sea, nosotros recibimos los documentos de aprobación y salimos de Bogotá a la semana. O sea, la preparación fue, nos aprobaron, nos vamos. Y tú, pero ¿y cómo así? Pues hace 2 años y medio nos estamos yendo, o sea, pero ya es el momento. Entonces fue un impacto para ellos sobre todo, porque... Claro, dejar el colegio. Claro, sus amigos, todo. O sea, pareja, porque ya me imagino que tu hijo mayor a 18 años ya claro, tenía pareja. Tenía una novia, era de sus primeras novias. Sí. Y sí, entonces... pero lo chistoso es que, o sea, durante el proceso uno siempre está... Ya nos vamos a ir, ya pilas casi. Aquí, pilas allá, traten de no hacer muchas pendejadas, por favor. Pues porque yo también fui joven y hice estupideces. Afortunadamente no quedaron grabadas, pero... pero hoy en día sí. Exacto, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahorita hay muchas modas de piercing y cosas. Yo tuve un problema muy serio con Juan David por los piercing, que tenía muchos piercing. Él está lleno de tatuajes ahora, porque hace tatuajes además, aquí.
Y en esa época eran los peers, tenía muchos y yo le decía, espérate, no sabemos qué cultura vamos a encontrar allá, no sabemos de qué manera tú vas a ser percibido delante de la gente. Entonces no lo entendía, en un momento sí se me zafó el foco y yo, que te quites eso, por favor. Porque a veces, o sea, yo viví de alguna manera otra migración, pero no la viví yo, la vivió toda mi familia. En la época, cuando llegó el presidente Gaviria, que subió a Colombia, hizo el TLC, comenzó la historia del TLC, y desafortunadamente muchas empresas cayeron y perdimos muchas cosas, como la empresa de mi mamá. Entonces la empresa de mi mamá era una empresa que vendía de todo para los floricultores y las empresas y en general. Entonces cuando se arma el TLC, todo el mundo pensó, ok, vamos a ir y vamos a traer y ta. Cuando, no, un momentico, el límite para llevar es uno, usted recibe todo lo que quiera. Entonces, claro, todos los insumos que nosotros estábamos planteando, era más fácil importarlos que comprarlos. Entonces la cartera, y además muchas empresas americanas llegaron y compraron muchos floricultores. Sí, los campos de flores del fondo. Entonces compraron mucho, entonces toda esa cartera se perdía, eso fue un problema. Entonces toda esa economía se fue como un poco hacia abajo y mi mamá tomó la decisión, bueno, nos vamos para Estados Unidos. Y se presentaron todos, excepto yo, porque mi ex llegó tarde con mi pasaporte. Cuando pidieron las citas, a mí me tocó al día siguiente. Entonces toda mi familia viajó a los Estados Unidos, a mí me negaron la visa, porque cuando yo llego pues estaba muy chiqui, y pues yo, buenas, y vengo aquí, mi familia se presentó ayer y yo no tenía como muchas, pues chiqui, tenía 23. Sí, estaba así. O sea, ya estaba Juan David y Valentina, no me acuerdo. Creo que Valentina estábamos como en ese proceso. Y entonces, pues claro, o sea, a ellos les dieron la visa hoy. Mi padrastro es un ex juez de la República de Colombia y un abogado, en fin, mi mamá, sus empresas, en fin, etcétera. Y yo, pues, ¿Solo? buenas tardes. Ay, no. ¿Pero entonces, tenían la cita juntos o...? No, como te digo, era un trámite especial porque era un grupo. Okay. Entonces, no sé por qué motivo esta muchacha llegó tarde, yo estaba trabajando, yo no podía salir del trabajo a hacer eso. Entonces mi mamá y todo el mundo pidió su cita y no sabíamos exactamente cómo manejar eso. Entonces cuando ya llegaron a pagar mi cita, salió para el día siguiente, con unos minutos, horas, no sé, qué tanto de retraso. Igual ya no iba a ser el mismo proceso porque evidentemente ya no tú no estabas en ese grupo, no, sino solo aparte. Exactamente, entonces lo que se pensó era que podíamos como, mire, el pasaporte... Es del mismo grupo. Sí, él es mi hijo, se presenta mañana. Y yo, no, él se presenta mañana, entonces, pero estoy notico, nosotros estamos aprobados, pero él... Entonces yo, no, pues traigan, ellos les daban como un papelito de correo donde iban a enviar la visa aprobada. Sí. Entonces yo me presento con todo eso, cuando llega y me dice, empezamos a hablar en inglés con el cónsul. Y yo me miro así como, ok, ¿usted habla inglés? Pues yo en ese tiempo hablaba mejor inglés que ahora. Entonces cuando me dice, bueno, usted se queda, así me dijo, y me devolvió el pasaporte. Y yo, usted sabe ser el motivo para que su familia se regrese. Porque la idea que ustedes tienen es quedarse, eso está claro. Entonces me dijo, si usted es el motivo para que su familia tenga que volverse. Entonces yo cuando yo salgo de la embajada con mi pasaporte colombiano sin nada, y un lleno de negaciones. Y yo, ok. Después hice, pues mi mamá y todos mis hermanos ya estaban en Estados Unidos. Si viajaron, ellos sí viajaron. Claro, mi mamá vivió 10 años en Estados Unidos, en Nueva York. Y mis hermanos, mi hermano mayor tenía hasta una empresa de grúas y tenía una empresa de grúas y otra de construcción. Ellos hacían los drywall, construían las entradas de las casas. Y mi hermanito pues está muy chiquito. Mi hermanito nació cuando yo tenía 17, 18 años. Entonces pues en esa época era chiquito, tenía 3 añitos, 2 añitos. Es mayor de mi hijo mayor, 2 años, 1 año y medio. Entonces bueno, se fueron, ellos vivieron allá, todo ese tiempo yo estuve solo en Colombia. Entonces por eso es que mi apego hacia mi familia, hacia mi mamá no es tan enorme. Sí, hay un desprendimiento ya. Y pues, lo conocen. Exacto. ¿Y cuánto pasó de ese tiempo de que ellos se fueran a que tú vinieras acá? Muchos años. Uy, claro, porque mi mamá volvió de Estados Unidos con mi hermanito ya grande. Mi hermano estuvo un rato y después vendió sus cosas y se volvió para Colombia.
no sé por qué, de pronto por una situación de salud que tuve en esa época, o no sé, eso es una cosa que nunca se supo. No, sí me acuerdo, pero nunca se supo. Okay. Finalmente mi hermano ya ahorita está de vuelta, él está viviendo también en Estados Unidos. Mi hermanito menor también, no se adaptó a Colombia, no se pudo adaptar, lo intentó. Claro, porque si duró más tiempo en Estados Unidos. Sí, claro. Yo siento que siempre pesa ese cambio en Colombia. Los que crecimos en Colombia sí decimos, o sea, la cultura, uno se entiende mucho con la gente. Y pues como lo vivió desde siempre, es lo único que uno conoce, pues a uno le parece eso maravilloso. Y es chévere. Pero una persona que llegue de acá o de Estados Unidos al caos, porque a veces es un caos, y si es ciudad grande como Bogotá, sí, claro, también es complicado. Pero nunca me imaginé, por ejemplo a mí, que por ejemplo igual siempre lo he dicho que amo la vida acá, nunca me imaginé que costara volverse a adaptar de donde uno viene. Bueno, él estaba muy chico, estaba ¿no? muy pequeño. Mi hermanito tenía 3 años más o menos cuando pasó todo eso. Pero de todas maneras, o sea, yo me acuerdo, él llegó a Colombia, tendría que, es que es difícil, por ahí 13, 14, pues si ya estamos hablando de 10 años que duraron. Sí, más o menos. Entonces, él ya trabajaba en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Y tenía sus cosas y se compraba sus cosas. Sí, era más independiente. Exacto, llega a Colombia y tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer, tú no puedes salir. Exacto, tiene que con cuidado, que pilas, que la seguridad, que aquí no es como allá, que usted no puede dejar. O sea, y volverla a enseñar, no dejes tu bicicleta ahí porque puede pasar alguien y se la lleva. Pero ¿cómo así? Si mi bicicleta es mía, ¿por qué se la van a llevar? Entonces, enseñar todo eso, que es como un poco la malicia indígena. Entonces, que es una cosa que yo detesto, que aprovechando que tocamos eso, que yo no entiendo cómo la gente que se viene de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de otros países, marco subrayo Venezuela, ya van a ver por qué. Ellos saben que las cosas están difíciles allá, que allá hay una manera de hacer las cosas de una manera diferente. Y tú traes aquí esas mismas malas costumbres, no, perdóname. Cuando tú llegas aquí, tú tienes que adaptarte y amoldarte a lo que te encuentras aquí. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que en algún momento te encuentras con alguien que quiere gritar más o hablar más fuerte que tú porque sí? No, un momentito, tú tienes que hacer tu fila, tú tienes que guardar tu espacio y hay gente que está delante tuyo y aquí eso se respeta. O sea, como es que tú encuentras una pelota de fútbol en un campo. Uy, mire lo que... No, un momento. Alguien la dejó ahí, fue a comer, fue a no sé, esa persona va a venir y es un niño seguramente. Exacto. Entonces, ¿por qué lo vas a tomar? O sea, eso no es como, sí, matanga y por la changa. No. El respeto por las cosas de los demás y por los espacios. Sí. Y sí lo hemos hablado mucho de eso, como si deciden venirse, debe adaptarse uno a la cultura, no ellos a nosotros. Estamos en su país. Debemos respetar, hablamos del tema del ruido, por ejemplo, que las fiestas. No vas a hacer el mismo tipo de fiesta que hacías en Colombia con tu música a todo volumen, no, porque es una cultura diferente y eso se respeta. Y el idioma, también he escuchado, es que aquí tienen que aprender a hablar español. No, tú eres el que tienes que aprender a hablar francés y en los peores momentos inglés. Sin embargo, por ejemplo, Quebec está en una cultura muy cerrada, en que casi siempre hablan francés, raramente alguien te va a hablar inglés. Pero realmente he escuchado muchos, no, pero eso aquí deberían de hablar español, no. Eso es como decir que en Colombia lo van a obligar a uno a hablar francés, ¿no? Ni siquiera lo obligan a uno a hablar inglés, o sea... Es que es como la mentalidad de Miami y de Florida, que hablan muchísimo en español, están en otro país. ¿Por qué? Pues porque está lleno de cubanos, porque los cubanos llegaron allá, luego los puertorriqueños, o sea, hay mucha cultura de raíces en español que se crearon allá, entonces allá es más fácil quedarse, es que allá no necesito hablar inglés, es que allá, incluso hasta mi mamá, que vivió en Nueva York 10 años, ella balbucea en inglés y se defiende. De hecho, cuando cayeron lo de las torres, mi mamá estaba en Nueva York y estaba en el centro de Nueva York, estaba en un edificio que se llama El Bell, ella hacía aseo. Entonces, y ya me cuenta que eso fue terrible, bueno, en fin. Pero en fin, el asunto es ese, o sea, tú vienes a un país que te abre las puertas y yo me acuerdo que en los documentos de migración hay algo así como que tú llegas acá y tienes que respetar y que tú aceptas el hecho de que la cultura aquí es diferente y que tú vienes a incluirte. Y eso yo me acuerdo, algo así por el estilo. Es verdad, muy cierto. Entonces, si tú sabes que tienes que venir aquí, por ejemplo, la historia de los musulmanes, que eso es una cosa que me parece terrible. Entonces, los musulmanes llegan aquí y entonces a imponerse, no, un momento,
o en cualquier parte del mundo. Sí. No, o sea, tú sabes que llegas a un lugar diferente de donde tú vienes. Ahora, tú te estás escapando, por ejemplo, hablemos de los colombianos, tú te estás escapando de la violencia, tú te estás escapando de la inseguridad, tú te estás saliendo de esa mala vibra, de esa mala vida, de que el ruido, que el desorden, que el mugre, que todo eso. Llegas aquí y tú vas a empezar a hacer bulla, vas a empezar a hacer gritos, vas a empezar a formar problemas. Vas a empezar... Dárselas de vivo. ¡Ey! Sí. No, o sea, no funciona, no funciona. Si tú sales de allá, ese ha sido uno de mis grandes, digamos, bloqueos con la sociedad latina aquí, desafortunadamente. Pero entonces quiere decir que cuando tú llegaste a Quebec, bueno, no, donde ya yo llegaba de primero, ¿no tuviste esa dificultad a sentirte excluido por lo que tú eras? Pues cuando yo llegué aquí, primero yo, o sea, mi ex siempre me decía, el francés, Juan, el francés, y yo, ay, es Canadá, inglés y francés, y ella me decía, francés, 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 y yo, incluso hicimos un curso de francés con Valentina, y ahí más o menos, y oui, 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 oui. Bueno, el asunto es que llego y yo ya pues tengo el inglés. Y me acuerdo, estábamos en el aeropuerto de Toronto, todavía es un chiste familiar. Yo estaba todo perdido y entonces llegamos a un Subway. Yo iba en el Subway que estaba el sándwich y era con un tinto. Entonces yo, así como todo, y yo era el líder de la manada, ¿no? Que venía con mis hijos. Me representa. Sí. Cuando yo no sé qué me pasó, y yo empiezo a pensar, pero yo no quiero caliente, yo quiero algo frío, tengo sed. Cuando yo no sé por qué, pedimos el sándwich, y yo llego y le digo al tipo, no hot, hot no. Hot no, yo estaba pensando en el tinto, y yo, ¡ey! Bueno, en fin, el asunto fue muy chistoso, pero todavía se acuerdan mis hijos. Sí. El asunto es que, sí, exacto, o sea, tú llegas ya, bueno, ya te adaptas al inglés, en fin. Llegamos al aeropuerto en Toronto ya cuando hicimos los trámites y todo, y ahí en inglés, todo bien, no hay problema, tal. Llegamos aquí a Quebec y yo empiezo a hablar en inglés con los agentes y yo... Se quedan viéndolo y no como responden. que sí, no respondían y yo, ok, bueno, yo sigo, de pronto no sabe, entonces, y sigo y así cuando... yo decía, pero estos manes, ¿qué pasó? No me responden. Claro. Y Valentina cuando no importa, papá, vamos. Nosotros estábamos en el cuento. Y bueno, ya no hablamos, o sea, en el aeropuerto no hablamos más de ningún idioma ni nada. Pero cuando llegamos al Tim Hortons a desayunar, yo traté de hacer mi pedido y no pude. No puedo. Entonces fue mi ex la que pidió por todos y por la primera vez probamos el jugo radiactivo de jugo de naranja, que es... Uno enseñaba el tampiquito o el juguito de la casa, así, y cuando ese jugo fuerte, en fin. Pero si volvemos a ver el asunto del lenguaje y todo eso, yo pensé que yo podía lograrla con el inglés. Okay. Y Sí. eso me duró casi 3 años. Bastante. Casi Oye, 4. O sea que llegaste acá y no hiciste francización, ¿no? No, yo no hice francización. Okay. ¿Y para trabajo? Yo empecé a ¿No trabajar... trabajo? No. De hecho es una cosa interesante y o sea, lo puedo decir pronto con orgullo, no sé si es la palabra, pero yo nunca pedí la ayuda social. Nunca. Qué bien. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que dice, ay, yo no tengo otra opción. Hay 30.000 opciones. O sea, Sí. en Colombia uno, si uno no trabaja, se muere de hambre. Entonces, Sí, aquí con todas las oportunidades, que eso es una cosa que también, haciendo paréntesis, cuando yo veo gente que pide plata en Saint-Jean o en Saint-Joseph, yo digo, ¡men! ¿Por qué pides plata acá? No Sí, hay nosotros- muchos, pero sí. Y pasa. digamos, con mi esposo O nos pasa Montreal. eso cuando se acercan a pedirle a uno en el carro. Sí. Por esos sectores, y dice mi esposo, no, aquí hay muchas oportunidades, vaya y trabaje. Sí, no sé. marica, o sea, pero bueno, en fin. No. El asunto es que, bueno, yo llego, imagínate, sin francés, hablando solo inglés, pues con las limitaciones que nos ponen a veces a nosotros los latinos, porque También. yo llego, pues yo no es que tuviera muchos diplomas, pero sí tenía mucha experiencia. Entonces, no, eso no es válido, no, eso no es válido, no, eso no es válido. Entonces, la primera empresa, bueno, mi primer trabajo, y lo digo sin vergüenza, fue ir a recoger fresas en 4 patas. Con Juan David nos fuimos. Entonces le dije, volvemos mañana, porque era, o sea, tú podías ir o no ir, ¿no? Y Juan David, bueno, papá, hagámosle. Pues porque nosotros tratábamos como de mirar, ¿sí?
Cuando, no, la mitad del día, el segundo día dijimos, no, La espalda, yo me imagino. No, y los chistosos. Y los como yo he escuchado decir que la gente se lastima acá, como los nudillos y Bueno, nosotros, pues sí. y la rodilla. Sí. Terminamos maltratados las rodillas. Sí. Y el día que recibimos nuestro primer pago, entonces yo le dije a Juan David, no, o sea, es algo que siempre yo he tenido en mi mente, como empresario, cuando estuve empresario allá y ahora con lo que hago de raíz. El dinero que me entra, yo lo reutilizo para el proyecto que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, le dije, no, vamos a comprarnos rodilleras porque aquí todo el mundo hace jardinería. En Colombia que nosotros pagamos porque nos hagan el jardín, ¿sí? En Colombia cuando tú te pagamos porque nos hagan el jardín, ¿sí? En Colombia cuando tú te ves a cuatro patas allá cortando maticas, ese es el deporte favorito aquí los fines de semana en verano. ¿Sí? Cuando, sembrar cosas. y es verdad, sí, no, en serio. Sí, eso lo hace mi esposa ahora y yo la veo y yo... ¡Ay, los tomates! Y yo, eso sí es chévere cuando uno va a recoger, pero la sembrada. Bueno, en fin, el asunto es que compramos las rodilleras Que y fuera más. no me acuerdo qué otra cosa compramos y dijimos, ahora sí vamos a hacerlo rápido, porque entre más rápido tú lo hagas, pues haces más dinero. Ah, les pagan. Es algo así, Okay. es como, o sea, por peso. no, por cajitas hechas. Sí, me imagino, Ah, ok, va. me imagino que pesan la cajita y todo. Y entonces, claro, tú veías a esos nicaragüenses y eso que los contratan, esos manes, taca, 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 taca. Sí. Y yo decía, oh, Fácil. no va a poder. Entiendo. Y me salían arañas de este tamaño y yo le tengo pavor a las arañas. Me salían ¿Usted tan grande saltamontes. tiene miedo a las arañas? Sí, tengo miedo a todo lo que se mueva, que sea así de insectos, yo soy re cobarde. Y no, y entonces yo, claro, y coger la frutica y que estaba ahí. Al comienzo yo todo confiado, ¿no? Cuando pum, me sale la primera, yo, uy. No, mire, y ya después era acá no. Ay, my madre, no. No, o sea, ya dije, con Juan David nos miramos y no. Esto no es para nosotros. A mí me da risa también que esa actividad la hacen mucho los quebecos para... ¡Ay, vamos a recoger fresas! ¡Guau! Ah, Sí, manzanas, sí. hemos Y ido. yo, no. Hemos ido al plan de cogerlo, ya no o me sea. gusta. Sí, no. Sí. Yo no he recogido ni fresas, yo compro las fresas ya. Sí, no, Bueno, eso fue. fresa, nosotros hemos ido a recoger manzanas, a recoger los blueberries, ¿cómo se llama eso? Arándanos Esa banda. y frambuesas, creo que fue. No, eso sí recuerdo, no pero he sí, ido es a como eso. el parche, pero pues realmente yo vengo del campo también y a mí no me matan. No, pues Es esa era algo otra. que guau. No, pero yo solo también imaginarme de que va a salir un montón de gusanos y Oh, arañas. no. No. Y lo chistoso es que yo me acuerdo Juan David se trajo unas botas, porque Juan David era todo metalero en esa época. Ok. Y se trajo unas botas, con esas botas iba a trabajar y en ese calor. Calor. Porque eso fue otra cosa. Llegamos a 14 grados y 2 días después, 28. O sea, Sí, era aquí tú sabes, Sí, es el cambio de picos. clima todo el tiempo. Es como decir en Bogotá, ir de Bogotá a Melgar en 2 horas, pero estando en el mismo lugar. Todo cambia así, o sea, la temperatura. ¿Y cuánto duraron haciendo eso? No, 2 días. Ah, no solo Además iba a decir yo como que No, no debe ser como ¿cómo se dice? Ponerle prototipo a las personas, pero tu hijo todo metalero recogiendo. Sí, no, yo igual, pero pues yo estaba No, que no decente. sé, no sé. Sí, no, eso fue un cuento, fue chistoso. ya Pero después bueno, de- una experiencia más que, Sí, digamos, claro. hoy se ríen de eso, Claro, me imagino, claro, lo claro. que les pasó. De hecho, después de eso ya, pues, mi ex conocía a personas, entonces una amiga de ella me ayudaba a trabajar en una empresa que embalaba pescado. Y fue con Juan David. Juan David fue mi compañero. Tu parcero pa' Sí, todo. éramos el Sancho Panza y el Quijote. Entonces llegábamos ahí y entonces no, que toca doblar el pescadito. Ah, pues eso sí, guantes y toda la cosa, pues porque seguridad alimentaria y sí, protocolos de seguridad que... Sí. si vamos a hacer la comparación, protocolos de seguridad alimentaria Quebec, protocolos de seguridad No. Colombia, No hay comparación. los protocolos de seguridad, limpieza, etcétera, de Colombia, pues nomás miremos los hospitales. Aquí los hospitales, tú vas a urgencias y es por todo lado y porquería y sucio. Tú vas a un hospital a Colombia, se dice más o menos y está todo limpio. Sí, eso sí es verdad. Exacto. Bueno. Y hay muchos protocolos, pues en las empresas también, de eso, el tema de la ISO, todo eso. Acá son como menos estrictos, digamos, en cuestiones también de seguridad, por ejemplo, en bodegas y todo eso. Sí. Creo que en Colombia está mucho más regulado y la gente está mucho más consciente y pendiente de ese tema que acá. Pues yo
lo que veo, porque yo tengo una especialización en control de calidad del ICONTEC, de la Ok. ISO 9001 y la 9002, cuando trabajé con una empresa que era aliada de Codensa. Entonces nosotros montamos un sistema de gestión de la calidad desde cero hasta... Entonces siempre estuvimos acompañados del ICONTEC y ahí fue donde nos dieron la acreditación individual y todo eso. Y pues talleres, etc. Entonces en ese tiempo yo tenía un cargo en la empresa, entonces pues por eso fue que tuve la acreditación. Sí. Entonces cuando yo llego acá y uno piensa, ¿no? Yo con lo que sé, pues uy, que me voy a sentir chiquito, ¿no? Cuando yo llego y veo y todo ese desastre, yo decía, ¿de verdad? No lo puedo Atrasado. creer. Entonces, claro, ahí yo vi una oportunidad. Entonces, cuando yo vi, yo trabajé también mucho con maquinarias hidráulicas con una empresa de un tío de la mamá de Juan David, Valentina, por muchos años, que es una empresa de empaques en Colombia súper grande e importante. Entonces, ellos tenían una máquina empacadora al vacío y todos esos conocimientos que yo tenía de productividad y etcétera, más todo lo que supe o aprendí de máquinas. Entonces, en ese momento yo vi fue una oportunidad. Entonces, en vez de estar doblando pescaditos, yo dije, bueno, yo voy a manejar esa máquina. Entonces empecé a darme cuenta y la productividad cuando yo entré a esa empresa estaba al 45% diario. Entonces, cuando yo veo todos esos pequeños problemas, entonces hablo con mi jefe en inglés. Le digo que fue uno de los primeros quebecos que conocí, pues, con el que estuve cerca, pues, se llama Jean-Guy. Entonces, le digo, hey, mira, hay que hacer esto. Y me dice, nah, ¿seguro? Y yo, mira, déjeme hacerlo solamente una vez. Y lo miramos. Bueno, está bien. Entonces cambié como una programación de una máquina, cambié una de otra cosa y nos fuimos. ¿Qué pasó el primer día de producción? 86% de productividad, 86%. Solamente doble, con 3 prácticamente. pendejadas que hice. Entonces quedaron como, uy, eso no puede ser. Y pues el desperdicio era menos, o sea. Pero entonces fue el colombianito que no habla francés, que no sé qué, eso lo mandaron para el carajo y siguieron con la producción baja. Oh, qué madre. Para hacer la historia más corta, yo entonces me salí de allá. Yo tuve un accidente allá, yo me lesioné la mano derecha y estaba como atrapado con la CNSST y ellos. La CNSST es como la ERP, Sí, los de la asegurada riesgo de riesgos profesional. profesionales. De hecho, con una puerta que nunca cambiaron. Sí, pues porque, digamos, si hubiera sido en Colombia un accidente de trabajo de esa manera, lo primero que hubieran hecho era cambiar la puerta. Me lastimé y duré 5 años en la lista de espera por la cirugía. Oh. Entonces, pues yo ganaba muy poco y yo veía que no crecía ni económicamente, ni socialmente, ni nada. Entonces tomé la decisión de dejar esa empresa. Pero la CNSST tiene ciertas reglas. Entonces yo no podía como decir, bueno, hasta luego, me voy. Sí, Entonces, porque ya tienes un proceso con ellos, con la empresa, Exacto. y irte a otro lado a buscar trabajo. Entonces la única manera que tuve como puerta de salida fue volver al colegio. Entonces empecé a estudiar en el CEGEP, en el CEGEP y Garno. ¿Y qué ¿Y estudiaste en inglés? No, ahí fue donde empecé a ver la poquita francización que tuve, pero ya CEGEP. Okay. Entonces, pero yo, bueno, ahí aprendí algo de francés balbuceando. Y yo seguía mucho un canal de YouTube de un francés que le enseña a uno, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama ese canal, y aprendí con él. Y aprendí mucho, porque yo aprendo mucho solo. Cuando yo voy a un curso, a una clase, muy difícil. Yo solo aprendo más. Sí. Entonces, nada, pues... ¿Y qué curso hiciste? No lo terminé, me salí al segundo semestre, entonces fue un Tramplan Deck, que fue otra cosa, o sea, dije, bueno, con toda la experiencia que tengo ya sé un Tramplan es como un preuniversitario, Okay. entonces decía, bueno, yo tengo un cartón, un diploma en informática, tengo algo en electricidad electrónica, tengo una especialización en control de la calidad y mis compañeritos eran de 17 años. Entonces yo que... Sí, es un choque, claro. Claro, entonces cuando empezaban, lo único lo que me iba mal era cuando decían, bueno, vamos a hacer un trabajo escrito. Y yo, claro, yo llegaba a la casa y yo miraba ese computador y yo, ¿qué escribo? Entonces, claro, la redacción, el francés, wow. Entonces eso fue complicado. Pero bueno, ahí ya lograste, como dijiste, como dejar el tema de la otra empresa, el caso de la CNST, y pudiste entonces ya enfocarte en otra empresa, me imagino más. Pues, como te digo, la puerta de salida fue ir al colegio y yo pensé de verdad como aprovechar eso, pero lo que recibía en Pretebus era muy poquito.
Y cuando ya trabajaba en el fin de semana era un trabajo no muy bien pago. Yo trabajaba... A tiempo parcial. Exactamente, entonces, que era bien pago, pero no era suficiente. Yo tenía a Juan David, Valentina, la Claro. casa, el carro, porque ya habíamos comprado carro, porque yo monté en bus aquí 2 veces. Si uno se encarra acá, No, o sea, es más difícil todo. Y fue en verano. Y en invierno. En No. invierno ir a No, esperar el en invierno bus. no quise tener la experiencia, pero en verano el olor, my God, eso es una No, cosa. yo sí cogía varias veces el bus. Nosotros teníamos solo un carro y pues mi esposo lo usaba. A veces me llevaba, o siempre me recogía, pero a veces por los horarios No. me tocaba coger bus. Y... A mí me da risa a veces la gente dice, no, Transmilenio es terrible. Y yo, uy, pero espere que venga. Pues no me acuerdo, la verdad. O sea, no me te acuerdo roban, esa aquí no, parte. aquí no te roban, pero por lo menos yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que uno subía al Transmilenio y... Habían buenos olores. Olía bien, porque todo el mundo se baña en la Ajá, mañana sí. y todo eso. En Colombia tenemos esa habitud. Ya más. Aquí la gente se baña la noche anterior o la semana Sí. pasada. Cuando hablamos de ciertas culturas que Sí, ni siquiera tocan eso. Sí, no. Sácame una duda porque estoy un poquito perdida en el tema de que está la mamá de Valentina y Juan David, ¿sí? Tú llegaste acá y tú dices tu ex, Exacto. pero ahorita hablas de la persona con la que estás ahorita, entonces volviste con tu ex, con la mamá de Valentina, Bueno, como les digo, la mamá de Valentina encontró otra persona, se fue y quedamos los 3. que es colombiana. Que es colombiana, que ahora vive en Miami. Sí. Está mi ex, Sí. que wow, es una mujer súper, pero desafortunadamente yo hice una gran cosa para correcta, hice algo malo. Ok. Durante los 2 años y medio que estuvimos separados, pues le fui infiel Ok. con mi asistente, que tenía una empresa. Había empezado una empresa de telecomunicaciones Sí. con Movistar, tenía un canal. Ok. Y el problema es cómo se enteró. Ok. Se enteró porque me encontré un día con la mamá de Valentina y Juan David. ¿Y ella quién es? Y yo, pues mi asistente. Entonces pues, se dio cuenta que no era, que era había algo más. Sí, sí. Entonces pues fue muy más fácil y escribirle a mi ex, regar, Juan está con, sí. Ok. Aparte que ya se había ido, nos había dejado, entonces viene y para rematarla, ¿no? Ok. Entonces fue muy complicado el asunto de la confianza con ella otra vez. Cuando yo llegué aquí, o sea, cuando llegamos acá, desde que llegamos al día 0.5, el trabajo siempre fue buscar que ella tuviera otra vez esa confianza en mí. Y pues como les dije, su inteligencia era una inteligencia, siempre ha sido una inteligencia no tanto emocional, sino más aquí. Realmente que ella, bueno, obviamente pues hay mucho que agradecer, digamos, hablándolo de esa manera. Sí. Pues porque nosotros nos casamos y luego ella fue a Colombia, nos casamos en Colombia. Y todo bien, todo perfecto, no hubo problema. O sea, y cuando ella ya se tuvo que devolver fue cuando yo ya quedé solo y pasó lo que pasó. Ok. Entonces, pues sí, pues porque ella no podía quedarse allá tanto tiempo. Se devuelve, pues yo quedé allá solo. Cuando llegamos aquí, como te digo, el problema de la confianza. Eso fue desde el día 0, tratando o sea, Recuperar. Exacto, entonces yo di mucho de mí, mucho control, yo me limité mucho a mis cosas. Desafortunadamente tuvimos que pasar por psicólogo, tanto como ella como yo. Yo pasé 6 años de psicólogo. Ok. Una situación bastante complicada conmigo, yo caí en cólera, una cuestión de cólera bien fea. Entonces hay un grupo acá que se llama Autonomy, que es un grupo de soutien para hombres. Y eso me ayudó muchísimo, pero muchísimo. Porque... Ya ven y todos los hombres casados en el sutién. Sí, no. El dato. Sí, no, Los hombres sí lloran. No, mira que sí, es chistoso, es muy curioso. A veces uno piensa que... o sea, yo a veces cuando yo veo mi historia, a veces desde otro espejo, yo digo, oiga, mi primera mujer me dejó con los hijos. O sea, como lo haría cualquier padre normal, como mi papá, por ejemplo, que me dejó con... ¿sí? Y se desapareció y tuve una deuda con los muchachos y cuando ella quería verlos y me decía que no tenía dinero, yo le daba para que los sacara y finalmente tampoco se iba. O sea, yo fui como ese caso femenino, Sí, ok. como el caso contrario de lo normal. Y cuando llegué con ella y con mi ex, lo mismo. Estaba yo en una posición, no quiero decir del lado femenino, pero sí era un caso como de
del caso normal que se ve más como del abuso y del control que hay de un hombre sobre una mujer. Y el problema es que uno lo acepta, desafortunadamente, y uno a veces no lo ve. Cuando ya uno lo ve es demasiado tarde y es cuando entran los problemas. Y nosotros tratamos de hablar mucho, hablábamos, pero a veces el volumen, entre el volumen no era difícil de escuchar, que se subía mucho el tono de la voz. El asunto fue que eso se puso feo y pues ya nos distanciamos. Ella tenía un trabajo bastante raro de sus horarios, trabajaba de noche, yo pues en el día, y nos empezamos a distanciar sin darnos cuenta, y supuestamente ese tema de confianza y todo eso estaba horrible. Se separaron. Pero ¿Cuánto duró eso? Digamos, desde que 10 llegaron. años. O sea, desde que me casé hasta que me separé fueron 10 años. Okay. Y aquí fueron 6. Okay. 6, sí. ¿Y la actual? La actual. La actual. Alguien que yo conocía antes, era una amiga. Ella me ayudó mucho a aprender francés. Ella se iba a casar con un francés, iba a hacer su vida y todo. Y era como alguien, así como esos quebecos que a veces le ayudan a uno a aprender francés, que a veces se le acercan a uno. Exacto. Entonces, pero no fue así. Nos conocimos en una vaina, yo no sé si acá hay unos laboratorios farmacéuticos que te pagan por ir a hacer test. Y yo estaba económicamente tan mal en esa época que tenía que hacer eso para pagar el arriendo. Fue una situación bastante fea. Claro. Entonces, en esos cosas fue que allá la conocí. Y fue chistoso porque yo tenía un amigo colombiano y él era el que, venga, esa vieja me cayó bien, camine. Y yo, ay, bueno, camine. Y yo ahí como de violinista, y ahí todo. Y entonces los tres hacíamos como una especie de conversación y yo tratando de soltar la lengua para el francés y eso. Pero nos hablábamos una vez cada año, dos veces cada año, solamente como hey, ¿qué más? Bien, bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Me separo. La separación fue muy chistosa porque fue también por un error mío, pero fue raro. O sea, mira que las cosas se caen por el propio peso, por su propio peso. Sí. Había una profesora de Juan Felipe, es mi tercer hijo, que lo amo, y entonces era muy linda la chica esta, y se queda un día ahí frente, y ya no estaba vistiéndolo para irnos, y hoy es mi último día, ya, ok, gracias, hasta luego. Y ahí, y yo, gracias. Cuando en fin, me dice, vente si quieres, después, y yo, después, si nos quieren, nos hablamos, o un café, y yo, ok. Entonces me dijo, nos pasamos el Facebook, y eso quedó así, y siempre nos texteamos, y nunca nos vimos. Y una de las profesoras un día, yo siempre era el que llevaba a Juan Felipe al colegio y lo recogía por los horarios que te digo. Un día fue mi ex a llevar al niño al colegio y una profesora le dice, oye, ¿cómo está su matrimonio? Entonces ella dice, no, bien. Entonces dice, pues porque, mire, empieza a mostrarle los screenshots de las conversaciones que habíamos tenido, pero pues nada de, ¿cuándo nos vemos? ¿Qué haces? Nada, ¿cuándo nos vemos? Ok, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cuándo nos vemos? Y eso nunca pasó, nada, nunca nos vimos. Entonces ella ya... Sí, pues fue con el como problema, la excusa ya para, digamos, los dos, me imagino que ya estaban también cansados. Sí, exacto. Y la situación. Y entonces ahí nos separamos. Y entonces, pues cuando me separo, busco a mis amigos colombianos. Y entonces, que voy con mi mujer a no sé qué, que los niños, que no sé qué, y yo solo. Y yo solo en mi apartamentico, allá solo, como un idiota. Entonces me acordé de esta amiga. Entonces la llamo y yo le digo, le cuento, me separé. No le creo, tiene que contarme. Entonces nos empezamos a ver. Ella empezó a contarme sus historias de su novio y qué tal, y era como complicado su asunto también, y yo, ¿usted permite eso? Y bueno, eso quedó así. Yo seguí en ese tiempo una vida loca. Aprovechó acá a enjuiciarse. Sí, bastante. En esa época pues estaba yo más simpático, no tenía tantos pelos blancos, no, estaba más bonito, más joven, y bueno, entonces era súper... Yo salía con Juan David mi hijo. Con tu hijo. Sí, entonces, sí. Y todos sus amigos eran mis, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Y yo, ¿qué? Todos sus amigos, de hecho nos vemos ahora todavía, y entonces, ¿qué? No me dicen, don Juan, o como... No, es ¿qué? Sí, no, o sea, los amigos de él son mis amigos. Es muy chistoso. Entonces, pues nada, pues empecé a hacer mi música y mis cosas, y ahí fue cuando entonces, pues ella empezó a acercarse más a mí. Y pues
su situación era muy complicada. Y pues me ayudó muchísimo, me ayudó con las cosas del apartamento, porque pues en ese tiempo tenía para una cerveza, pero no tenía para comprarme una lavadora, una secadora. Y en ese tiempo Valentina estaba viviendo en Montreal, Juan David ya estaba viviendo solo, y yo estaba solo. Entonces yo podía decir, yo así estoy bien. Sí, sí. Pero entonces después me puse a pensar, porque todavía no hemos hecho papeles de divorcio y la cuestión legal para tener a Pipe y todo eso. Entonces dije, no, tengo que ponerle un cuarto a mi hijo, tengo que empezar a organizarme y tengo que... Entonces, ¿cuál fue la solución? Otro estudio para, para ir a organizar. En ese tiempo yo ya trabajaba en el Ministerio de Transporte. Ya estaba, wow, Ministerio de Transporte. Yo me encargaba de manejar los contratos de telefonía celular del ministerio. Entonces, ya tenía un estatus, pero no tenía el salario. Ay, no. Sí, no. Le ha tocado muy... Sí, exacto. Entonces, Bueno, eso quiere decir que ella de alguna forma llegó también a ponerle un poco de orden a tu vida Sí. en todo ese proceso, pues que tanto desorden, bueno, de separaciones, de inestabilidad, porque tú dices, yo tenía para una cerveza, pero no tenía como para Sí, otras sí, sí. cosas, entonces ella llega a ti a ponerle orden a eso, a la lavadora, a la Sí, secadora. es chistoso. Porque ya no me creía que yo estaba separado. Un día me pidió la dirección y llega y pues dice, usted ¿Cómo? no tiene nada aquí. Sí, entonces dije, bueno, pues. Entonces ella me presta para comprar las cosas. Entonces yo le dije, no, yo pensaba hacerme un estudio. Me dijo, no, pues hágalo y me paga con eso. Eso es que le Sí. Entonces, pues así fue. Ok. Pero pues de todas maneras me prestó, o sea, Sí. por lo menos ahí me ayudó con eso. Y entonces, pues ella ya veía que el mercado estaba como limitado y todo eso. Entonces, a veces lo que ella hacía era llegar a mi casa, cocinaba para el almuerzo de ella y la comida de nosotros. Y me dejaba como una coquita para mi almuerzo para el día siguiente. Entonces era una amiga chévere, era una amiga muy cercana. Entonces, pues claro, yo ya empecé a verla con otros ojos. Yo decía, no, es en mi mente, es en mi mente, es en mi mente. Y ella pues también, pues porque se empezó a dar cuenta que, pues cómo era yo, cómo eran las cosas, en fin. Y pues con el tiempo, pues ya... Concluyendo, ella se iba a casar en un noviembre y era septiembre. Y yo le dije, no se casa. Oh my God. Y ella me dice, ¿pero por qué? Y le dije, ¿usted sabe lo que usted siente por mí? Y yo le dije, por la primera vez estoy sintiendo una cantidad de pendejadas que yo no entiendo. Porque fue así, o sea, mis anteriores relaciones siempre fueron por responsabilidad, porque me encantó ciertas cosas, pero nunca fue algo emotivo, nunca fue como... Un apoyo incondicional. Exacto, no fue como, por ejemplo, la mamá de mis hijos yo pensé que era amor, pero no, porque fue más como una responsabilidad de sacar adelante a Juan David, porque es más, cuando ella me dijo que estaba embarazada, la mamá de Juan David, por la primera vez, yo ni siquiera estaba con ella. Yo ya había terminado con ella y ella vino al tiempo con, Y ese día yo tenía otra novia en la casa. Dios Yo estaba con otra novia en el apartamento. Y sí, eso fue especial. Bueno, ya como para concluir todo el tema así de separaciones, porque ya perdí la cuenta. Y bueno, y con ella, pues... Esa es la que tienes ahorita, sí. tienes unos hijos con ella. Sí, 2 enanos. 2 enanos. O sea, ¿cuántos hijos en total tienes? 5. 5, ok. Y Vale es la única niña. Vale es mi hija favorita. Sí. Ya lo sabes. Bueno, entonces, y ella sí es quebeca, ¿sí? Sí. Okay. Ya, Y ama a Colombia. ¿No? Es muy chistoso. Yo cuando yo la conocí a ella, yo detestaba Quebec. Yo no tenía feeling con los quebecos. Okay. Me caían mal. Me veían y yo tenía la impresión de que ellos me veían por debajo del hombro. Sí, sí. Y eso a mí me podía atravesar todo. Entonces con ella fue diferente pues porque era diferente. Sí. Entonces cuando, pues nada, ya estuvimos juntos, pues, que no se casó, que empezamos nuestra relación, yo iba para tener hijos. Y una de las condiciones de ella, digamos, como para tener una relación con alguien era tener hijos. Sí, claro, ya entonces yo dije, bueno, vamos a romper la orden. Y razón por la cual tenemos los 2 enanos y ahora sí ya no hay más. Y ya no hay más. Ok, oh no, bueno Juan, pues realmente muchas cosas que le pasaron. Y bueno, de todo eso, el aprendizaje, digamos, ¿volverías a emigrar? Para ti, ¿qué ha sido este proceso migratorio? ¿Cómo lo sientes?
Pues para mí más que haya sido un proceso migratorio fue más como un proceso de un cambio de vida. Porque no es solamente el hecho de migrar, es el hecho de cambiar, es el hecho de aceptar que tú tienes que tener un cambio en ti. O sea, tú no puedes esperar que el universo cambie si tú no cambias. O sea, tú no puedes esperar que todo se alinee para que tú puedas entrar dentro de la línea. Y entonces, sea que estés en Colombia o migres o no migres o hagas lo que no hagas, tú lo que tienes es que cambiar aquí. Y luego que tú cambies aquí y pases eso acá, tus actos van a ser coherentes. Es la coherencia. Si tú quieres algo, tú piensas hacerlo y luego ya lo haces de la manera que lo pensaste porque así lo quisiste, esa coherencia te va a llevar a donde tú quieres. Sí. Entonces, sea la migración, sea lo que tú vas a hacer, es la coherencia. Si tú no eres coherente en la idea de tomar, si tú no eres coherente en el momento en que tú tomas la decisión de migrar y de cambiar hacia cambiar, o sea, cambiar tu rumbo para ir hacia algún lugar determinado, si no cambias tú, eso no cambia. O sea, tú no puedes cambiar nada. Por eso me tomó tanto tiempo en mi caso, por ejemplo. Ahorita es otro paseo, pero es eso. O sea, tienes que ser muy coherente con lo que tú piensas, con lo que sientes y con lo que haces, o si no, no vas a tener cambios. Exacto. Y nos hablabas, bueno, del tema de tu pasión por la música. ¿Tienen un grupo? ¿Cómo funciona? ¿Se presentan? ¿Hacen shows? Cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, ¿qué género manejan? Sí. Bueno, yo hago música desde que tengo 13 años. Yo toco batería, aprendí solo. De hecho, cuando conocí a la mamá de mis hijos, de Valentín y Juan David, ya estábamos siendo bien reconocidos en la escena musical en Colombia. La época de Cepeda, bueno, Andrés Cepeda no estaba solo, eran los Poligamia, nosotros fuimos muy cercanos con Poligamia, estuvimos en un concurso en el cual participó también Shakira, que ganó, y nosotros no ganamos. Entonces fue en esa época donde toda esa revolución de música y todo, yo me acuerdo ir a los bares de la 15 con mi amigo George, y a veces con Fabián, que era el cantante de esa época, pues chinos de 14 y 15 años. Llegábamos a los bares, buenas, es que tenemos un grupo de rock, entonces queremos venir a tocar. Sí, claro, pues en esa época, perdón, era el vallenato lo que primaba y el... Sí, no era tanto. Entonces fue muy difícil. Y eso que Bogotá, pues Bogotá escucha No, en esa época Bogotá ¿no? era diferente. ¿Sí? Sí, en esa época era un poco... Pero Bogotá se empezó en esa época era el comienzo de esa cultura rockera colombiana, que cabe anotar que desafortunadamente el rock en todo el mundo está mal visto desde los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque en esa época el rock era una expresión de ir en contra de lo que está como estipulado. En esa época era la época de la ultraderecha en todos los países, de Chile, por ejemplo, Argentina, para no ir tan lejos, cerquita a nosotros. Pues Colombia también, aunque no lo aceptemos, era una cosa bastante estricta. Entonces en los años 40, 50, 60 todos los rockeros eran mal vistos. Eran, ay no, el hippie, ay el loco, sí. Ay no se junte con ese que... Sí, entonces uno decía, pero ¿por qué? Si está chévere, ese género está bueno. Sí, pero no, el hippie, no, ese es un hippie, eso no lo toque, se junta. Entonces en el tiempo, el hecho de ser rockero se volvió izquierda, comunismo, todo ese aspecto. Entonces cuando empezamos a hacer música en los 80, 88, 89, 90, que es que empezamos nosotros el revolcón. Yo tenía el pelo largo hasta aquí. Bueno, cuando me lo corté, pero en esa época por acá. Y entonces llegábamos en esa época, pues mechudos y todo eso, la gente nos tenía hasta miedo. Entonces cuando empezamos a mover hacer ese movimiento, pues yo me acuerdo, el primer Rock al Parque fueron como 600, 700 personas, 800 personas y el primer toque no había nadie. O sea, yo me acuerdo que eso era el comienzo de algo. Incluso lo que abrió las puertas fue una cosa que se llamaba el concierto de conciertos, que se llamó, que fue un concierto organizado por Coca-Cola y por el alcalde de la época, que era Andrés Pastrana, que es lo único bueno que se le agradece. Y fueron los Toreros Muertos, o sea, fue un poco de gente de esa época, y el que cerró el concierto fue Mateos a las 5 de la mañana, y eso hay una historia. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer rock en español y rock, que es, ¿por qué me voy hasta allá para que entiendan un poco a dónde voy? Empezamos a hacer rock, entonces el rock ya es mal visto, ya tenemos puertas cerradas automáticamente porque, contigo no porque me junto, ¿sí?
Y entonces esa manera de como ponernos en un rincón nos hace ver de alguna manera underground o exclusiva, pero también nos pone como en un lugar de prohibición, digamos. En esa época empieza el meneíto y empieza también el rock en español, empieza a entrar al mismo tiempo. Entonces yo me acuerdo que es como la canción de Andrés Cepeda, en esa época las chicas bailaban rock and roll con nosotros en los conciertos. Yo me acuerdo cuando ya empezamos a tocar en los bares, todo el mundo bailaba y gustaba y les gustaba mucho el rock. Entonces, y muchos grupos hicieron muchas cosas, hablemos de Soda Stereo, Prisioneros, si vamos más al sur, Los Bunker, si vamos al norte, pues está, bueno, pues no sé, los mexicanos hay 30.000, ¿sí? Donde tú miras y tú abres el YouTube Metal de Molotov y tienen 70 millones de visión, ¿no?, en un video. Sí. Eso es bastante. Sí, claro. Entonces, bueno, empecé por ese lado con esa cultura y desafortunadamente a mí nunca me gustó la música bailable. Cuando yo estaba peque, todo el mundo, ¡ah, que baila! ¡Ay, usted cómo es! ¡Ay, baile, Baile con la Y tía. uno ahí como, espere. Sí, exacto. Entonces, yo aprendí a bailar como a los 15. Y fue porque ya tocaba. Me enseñaron de 15. Sí, me enseñaron mis primas. Entonces, Juan, que aquí, Juan, que allá. Entonces, Marta. Entonces me enseñaron. Y luego entonces ya cuando yo empiezo a salir como de ese... pues... La música siempre estuvo ahí, ¿sí? Y siempre hice rock, siempre. Solamente cuando estuve trabajando con una disquera en Colombia, se llamaba Debut Music, yo era un músico de sesión, les ayudaba a grabar a músicos que llegaban creyéndose músicos, no mentiras. Gente que tenía mucho dinero o tenían dinero y querían grabar algo de lo que hacían. Entonces nosotros no nos pagaban por ir a tocar 4 o 5 canciones, se grababan y listo. Y entonces en esa época hubo un grupo que hacía música norteña y música bailable. Entonces, que era de esa firma. Entonces, Juan, usted es el baterista de la firma. Hágale. Y yo... Pero fue una experiencia bonita. Entonces, yo ya tocaba Los 50 de Joselito. Okay. Y música norteña y eso. Pero fue un episodio, yo le digo siempre, la parte oscura. Era todo lo contrario a lo exactamente. Lo chistoso es que toda mi familia, ay, ¿usted cómo es de pendejo? ¿Por qué paro de hacer lo otro? Y yo, porque no me gusta. O sea, yo no le voy a dar gusto a... Si no le gusta, no le gusta. Sí, no, yo tocaba con el sombrero porque era con sombrero. Yo me ponía el sombrero. Sí, no, entonces, pues bueno. Entonces, pues pasó el tiempo, los años. En Colombia ganamos 3 veces un premio que se llama el Bandas por Bogotá, con un grupo que se llama Estigio. Luego entonces ya paré la música y dime. Sí, pero digamos que en Colombia entiendo el punto que tú dices que tiene mucho rechazo por el rock y eso, pero acá no. Ya, allá voy. Acá entonces, es que ahí es donde voy. Cuando yo llego acá, yo dije, yo tengo que hacer música. Me lesionó la mano, durante 5 años no pude tocar batería. Sí, es bonita la cicatriz. Entonces, ya después fue la recuperación, ya estaba yo separado, entonces empecé a trabajar más la música, más, y empecé a tocar con quebecos. Entonces hubo un quebeco que dijo, oiga, yo quiero tocar algo latino, pero que sea rock. Y yo, se le tiene. Entonces cuando empiezo a hacerlo, digo, wow, eso está buenísimo, no sé qué, y participamos en un concurso que no ganamos. Y entonces ya después él me dijo, no, su idea no está buena, y se fue. Y me sacó del proyecto. Yo, ok, bueno, no importa. Entonces en ese momento yo estaba como buscando qué hacer. Entonces un amigo me dice, Juan, están buscando un baterista para un grupo de rock en español. Yo, yes. Entonces contacto a la persona, Andrés Martínez, y resulta que empezamos a hacer 3 cosas. Y llega y me dice un día, ay, estoy como mamado a hacer esto. Y dice, no, mentiras. Llega y me dice, me tengo que ir para Colombia, mi hermano falleció. Entonces paramos el proyecto, luego vuelve de su situación. Sí. Resulta que él había hecho un grupo de metal con su hermano en Colombia, que se llama Eternal Drag. Y me invitó a reemplazar a su hermano y hacer la banda aquí en Quebec. Y le dije, hagámosle. Yo no había tocado metal de ese, entonces tuve que comprar el Twin y aprender a tocar metal. Hicimos bastantes cositas, fuimos a tocar a Colombia, a hacer un concierto en Colombia, pues, entrevistas por todas partes, algo así como esto, pero a distancia, con Argentina, México, Francia, Alemania. Nos invitaron a... Bien. Sí, ¿no? Sobre Spotify se movía bastante. Pero bastante, tenemos como 12.000 seguidores, tiene como 12.000 seguidores. Hicimos un video aquí en la Rive Sud en la isla de Orleans, en la costa sur,
cuando la marea bajó, hicimos un video que está en YouTube. No, hicimos varias cosas, grabamos unas cosas ahí con ellos, con él, hasta que pues me enfermé. Entonces, después de eso yo me sentía no muy fuerte para seguir haciendo eso y tenía una lesión en la pierna izquierda también, entonces paré de andar. También. Entonces yo dije, no, yo tengo que seguir haciendo música. Entonces viene Raíz. Raíz es un grupo de rock en español. Fue una idea que yo tuve. Yo escuché un grupo de rock en español acá en Quebec que se llamaba Café Glacé. Yo lo fui a escuchar alguna vez y yo voy a tratar de no decir malo, no me gustó, le falta. Pues después de haber escuchado y haber hecho tanta música, es fácil como que tú digas, no es porque, ay, me creo el superhéroe, No, sino que... ciertos Exacto. conocimientos y Entonces uno dice, uy, experiencias. y le falta métrica, uy, va muy rápido, no tiene técnica. Uno ya más o menos se da cuenta. Entonces, me encantó el bajista. Entonces, y de hecho salió como bravo ese día. Yo le dije, hermano, engañas un número de teléfono. Y todo ranquiñoso, todo así como mal geniado. Y después de eso yo me acordé, yo le dije a mi esposa, precisamente le dije, voy a llamar a este pelado. Y Juanito, que Juanito es un hijo, es un pelado colombiano. En esa época Juanito tendría 16, 17. Y era un guitarrista fabuloso, pero fabuloso. Tocaba con Eternal Drag, estuvimos tocando con él, él era el bajista, luego tocó un poco la guitarra y yo lo invité a Raíz. Y buenísimo. Okay. Y era un peladito. Y Juanito vino, entró al grupo, entonces después llamé al bajista, Rui. Rui se iba para Colombia, me dijo, no, pero ¿sabe qué? Yo tengo un amigo que toca la guitarra, ya lo contacto, y llegó Julián. Entonces llegó Juli, y éramos Juli, Rui, Juanito y yo. Y entonces, bueno, ¿y quién canta? Entonces, sí, porque todos eran instrumentos. Sí, estaba perfecto, estábamos las dos guitarras, el bajo, la batería, listo. ¿Y entonces quién canta? Entonces, pues yo tengo el cantante, tengo dos cantantes. ¿Quiénes? Valentina y Juan. Exactamente. Sí, Valentina dijo que cantaba, pero no me acuerdo. Entonces Juan David y Valentina, entonces les dije, bueno muchachos, venga para acá. Juan David le gustó mucho la idea al comienzo. Pero entonces, bueno, para no ir más a alargar el caso, ya vamos en 4 generaciones de Raíz. ¿Por qué? Pues porque la gente se va. Por ejemplo, el caso de Rui cambió de provincia, ya está otra vez de vuelta, pero ya antes en ese momento se había ido. Juan David quería seguir con sus proyectos de su música, entonces no tenía tanto tiempo porque Raíz le quitaba mucho tiempo. Juanito, el colegio, porque estaba en CEGEP y trabaja por la noche, tiene un trabajo de noche. Y pues no podía seguir al ritmo. Luego claro. Juli entonces consiguió otro trabajo aparte del que tenía, entonces se fue y yo quedé... Entonces después llegó Nao, que es una mexicana, Naomi, y luego vino Henry, Juanito también, Juli volvió, o sea, siempre ha sido... Estaba ahí en movimiento. Naomi, que es, wow, una voz espectacular, nos hicimos muy buenos amigos. Luego entonces ya vino... ¿Ustedes han tocado en el Viejo Quebec en invierno? No. Hemos tocado en muchos eventos con mexicanos, hemos tocado... Es que yo creo que la he escuchado a ella, un día la escuché... Cuando hacen como el invierno, que hacen las cabañitas cerca del chateau. Y creo que ella se presentó ahí, cantó, es una mexicana. De pronto, sí. Pero antes de estar con Raíz seguramente. Sí, ella cantaba súper bien. Canta súper bien. Sí. Entonces bueno, se volvió para México, razón por la cual ya no está con nosotros. Luego entonces hice el otro Raíz, pues entre comillas, buscando gente aquí y allá. Entonces la cosa ya se volvió argentino, México, colombiano. Éramos todos de distintas partes. Latinos igual. Sí, exactamente. Entonces ahí voy a hacer una pausa ahí. Cuando tú llegas con el proyecto de rock en español, al comienzo te dicen, sí, súper, wow. Dicen, uy, pero es que no tengo el espacio. En Colombia tocábamos en un bar con un espacio así chiquitico y yo decía, pero ahí cabemos. No tengo el espacio. Luego entonces, no, que venga, ¿qué tal? Que no sé qué. ¿Cuánto para mí? Yo, ¿cómo sé que cuánto para ti? Y ahí se van a dar cuenta de algo, por qué no hemos tocado en tantos lugares. ¿Por qué Raíz no ha tocado en tantos lugares? ¿Cuánto para mí? Yo, Raíz dale tanto. No, pero para mí. Yo, no, para ti no. Raíz dale tanto. Si tú quieres negociar allá, es tu problema. Pero yo no voy a bajarle el precio a Raíz. Entonces, ¿qué pasa? Hay una subvención que le dan a muchos organismos latinos. Entonces, esa subvención, donde entra mucho dinero,
Entonces a ti te pagan de peanut, de centavitos, y el resto de dinero se queda aquí. La persona que crea el evento. Y eso es absurdo. Entonces es un evento donde hay un presupuesto de $15,000. A los músicos les pagan 300, 200. Y los otros 10,000. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces fui claro. ¿Qué hay que hacer para entrar a ese círculo sin que sea... O sea, sin tener que pasar por la corrupción que dejamos en nuestros países? No sé, Que sea es que como, justo. digamos, sí, eso, la Eso no corrupción es así. existe por todos lados, eso sí. Por eso, entonces, ¿por qué traernos la corrupción que dejamos allá? ¿Por qué traernos toda esa porquería que dejamos allá para traerla para acá? O sea, es absurdo. Es absurdo. Entonces, razón por la cual hay muchas puertas que están cerradas a raíz. O sea, yo digo raíz porque yo soy como la cara de raíz. Yo no es porque yo sea raíz. No, yo soy Juancho Sengs y yo tengo mi propia página aparte. Juancho Sengs, el baterista, y Raíz es otro cuento. Raíz es aparte. Entonces, lo que hago con Raíz es eso, unificar músicos latinoamericanos para mostrar una faceta diferente que existe en nuestra cultura. No es perdón, yo sé que a ustedes les gusta a muchos, no es muy muévelo, pégate. Eso no me gusta. A mí, ¿qué me gusta? Y hay letras de rock en español que son, sí, que dicen cosas y todo. Sí, claro. Pero no te van a obligar a cogerte y ponerte. O sea, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo quiero, mostrar una faceta diferente. Porque cuando tú dices latino, lo primero que se le viene a la cabeza a la gente es, uy, sí, uy, reggaetón. No, hay mucho más atrás de eso. Tenemos cumbias, tenemos una cantidad de ritmos espectaculares en nuestras raíces. ¿Sí? Y no están, por eso se llama Raíz. Okay. El nombre del grupo es Raíz porque, bueno, tiene dos significados, pero en uno de los tantos significados, o de los dos significados, es eso, lo que nos une abajo. O sea, las raíces a veces son más grandes que el árbol en sí. Entonces, es eso, la raíz, lo que está pegado al piso, lo que somos nosotros como latinoamericanos. Entonces, es muy triste que solamente porque yo tenga que ser condescendiente contigo para que tú hagas lo que quieres hacer, yo tenga que pasar por encima del tiempo de mis músicos, por el tiempo que de ensayo, por la gasolina, por estamos en un país donde ustedes saben que el tiempo es dinero. Entonces, eso es mucho tiempo que utilizamos en prácticas y todo eso para que después que se termine el ensayo... muchas gracias. Allá una horita, no es eso, exactamente, todo lo que viene detrás. Exactamente. Entonces, y pues no es porque yo quiera vivir de eso, porque yo tengo un empleo muy bueno en este momento. Yo no necesito dinero para ganarme la vida, digamos, porque ya lo hago y está muy bien. No es por eso, lo hago es porque esto me gusta. Porque es un trabajo, igual es un trabajo. Claro, me gusta hacerlo, me gusta, pero la gente y que está conmigo gasta tiempo. Al punto que esto pues no sé hasta qué punto sea bueno decirlo, pero en Raíz yo no le digo, por ejemplo, usted se gana 50, usted se gana 20, usted se gana 30, no. Si llegaron 100 nos repartimos por igual, porque así como yo, así sean mis instrumentos, así sean mis cosas, desde que las cuiden y tengamos respeto por las cosas, entre todos, todo es igual, porque es el esfuerzo en común de todo el mundo. Y es lo que volvemos, y es lo que vuelvo y digo, yo me salí de eso para venir aquí a estar en comunidad y hacer las cosas en comunidad. Entonces cuando yo encuentro eso y todas las puertas como un poco cerradas, entonces es cuando, sí, entonces tocó de otra manera. Que no, porque usted ya casi dejó todo eso. Sí, no, ahora que hice, yo ya no toco en eventos latinoamericanos. Sí, con Chamo. Mr. Chamo es el restaurante mexicano. El restaurante mexicano. El que está en la Chemi San Juan, ¿sí? No, Mr. Chamo está en Limoalú, por la Primera Avenida, creo. Okay. Es bien bueno. Okay. No es porque sea mi amigo y porque... No. Chamín hace muy buenos tacos y en fin. El asunto es que yo entonces me fui a buscar lugares quebecos, 100% quebecuas. Entonces me dicen, rock en español, existe. Y yo, sí, pero ¿cómo así? Si ustedes son... No, o sea, eso no es eso. O sea, nosotros somos... Varias cosas. Sí, hay música, hay cultura, hay arte, hay armonía. Entonces me empiezo a mostrar eso y dice, wow, está buenísimo. Entonces ya abrimos nuevos horizontes, digamos, está la Jukebox, está allí, vamos a hacer un concierto en la B, es posible que salga algo en Montreal, ¿cómo es que se llama? Gatineau, Montreal. O sea, yo ya me cansé de estar acá en Quebec y de golpear donde la rosca está porque no me van a abrir la puerta.
Sí, y pues hemos escuchado también muchos en los empresarios, emprendedores, que a veces uno piensa que el mercado es latino y a la final no, porque es No. que los latinos somos jodidos. Sí, no, Que es le piden cierto. descuento, que no sé qué, que bueno, que la rosca. Entonces, Sí. Como dicen, no, mis mejores clientes son quebecuas. Sí. Y uno, Como sí, también sí, dice así que es. creo que no voy a generalizar, bueno, sí voy a generalizar de todos los países como tal, sobre todo latinos, porque acá no he podido como encontrarme en eso, y es que no quieren, o sea, quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos, ¿sí me entiendes? Exactamente. Entonces también siento que va mucho ahí, no tanto competitiva, porque es que el mercado está libre para todos, o sea, nosotros estamos claras que hay 1 millón de podcasts, pero nuestro podcast tiene nuestra esencia y es algo transparente y fluirá en el momento que tenga que fluir como tenga, gracias a Dios ha ido muy bien. Pero eso no quiere decir que alguien más no lo pueda sacar y que pueda compartirlo, ¿sí me entiendes? Pero nosotros, mucha gente quiere estar, que están bien, pero no quieren estar mejor Sí, no te que, entiendo. o sea, De es hecho, esa difícil es, ahí. sí, no, es que es normal. Cuando yo empecé Raíz, yo me molesté bastante con alguien en un momento dado porque no, empezaron a salir grupos de rock en español por todas partes. Sí. Entonces yo decía, en vez de crearse uno, acérquese, unámonos y miremos qué hacemos, ¿sí? No, es como al escondido y eso. Sí. Y de hecho el último Raíz se acabó de alguna manera, o sea, la generación de Raíz se acabó precisamente por eso. Porque la ideología de Raíz o la ideología que tiene Raíz como grupo, pues, o cuando yo hago la invitación de los músicos, es el rock en español, rock en español, rock en español. O hacer una rumba como lo hacíamos en Bogotá, no sé, en Medellín nunca estuve en una rumba de esas, pero digamos, hacíamos rock en español, algo de rock en inglés y se pasaba súper y luego el DJ, ¿sí? Era eso. Ahora aparecieron unos músicos que salen así. Todos son así, son músicos de gafas oscuras, con una guitarra y con YouTube. Y tocan con pistas de YouTube. Okay. Eso es una falta de respeto hacia la música. Y lo peor de todo es que a ellos sí los contratan. Entonces es ridículo. ¿Cómo es que tú le vas a pagar a alguien porque toque con unas pistas y que salga con gafas oscuras? Y el otro Raíz se acabó porque ellos ya querían poner cumbias y tal, no sé qué. Y en un momento, y existe un grupo que se llama Rompiendo Fronteras, que hacen cumbias, que hacen merengues, que hacen salsa. Entonces dije, un momento, ya existe eso. Nosotros somos rock. O sea, y esa es la idea del rock. Entonces, pues, Esencia. exacto, la esencia es eso, mostrar el rock en español. O sea, es rock en español. Yo no quiero, de pronto algo de ska, pero yo no quiero llegar a... O sea, pues, la idea es mostrar otra faceta. Sí, claro. Sí. Entonces hubo bastantes problemas, bastante fricción, querían quitarme incluso el nombre de Raíz, querían quitar, o sea, ellos eran. Entonces les dije, me da pena, pero si no les gusta así. Entonces ahorita estamos creando una nueva generación de Raíz. Okay. Se quedaron músicos, obviamente, pues que se dieron cuenta del nivel de toxicidad de la situación. Entonces se quedaron evidentemente. No, sí, es que yo creo que no es fácil, digamos, un grupo con tantas culturas, bueno, tantos pensamientos y cada uno va a ir a buscar su idea y a imponer tal vez su idea. Sí, no, lo Entonces, chistoso es que, por ejemplo, duro cuando tú llegas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, te dicen, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces tú llegas a hacer esto. Tú no puedes llegar a decir, no, yo quiero en este momento entonces ahora tener una pausa de 1 hora y voy a comer 3. No, momentico, eso no era lo que estaba en el contrato. En el contrato te dijimos esto, esto, esto y esto y esto. Tú dijiste, sí, ya, listo, se termina. Y ahí no hay nada más que hacer. Claro. Vamos Sí. y continuamos sobre ahí. Si en el camino lo que quieres hacerlo, pues Es diferente. sigue tu camino por otro lado, que eso no fue lo que yo te invité. Entonces, es eso. Bueno, Juan, realmente, bueno, una historia muy diferente a todo lo que hemos escuchado. Literal, en todos los sentidos. Pero bueno, gracias por habernos compartido un poco de esa historia, por habernos abierto un poco el corazón de contar cosas como muy personales también. Y Sí. pues bueno, gracias por estar aquí. Vamos a hacer 3 preguntitas como para cerrar. Esperamos que también con el grupo sigan fluyendo las cosas, que tengan muchos más toques, que puedan llegar muy lejos. Como dices, hacerlo en otras provincias, pues siento que es un logro y pues uno con un proyecto así uno quiere que siga avanzando y que siga creciendo y pues es lo que te deseamos. Gracias. Entonces, la primera pregunta,
¿Qué perdiste al emigrar, pero también qué ganaste que nunca hubieras tenido en Colombia? Mis amigos. Dejar a mis amigos fue lo más difícil. Sí. Porque pues con ellos era con los que hacía música, con ellos eran los que hacía todo, lo que era diferente a trabajar y que uno hace aquí normalmente, trabajar, familia, hijos. En cambio con ellos yo perdí mucho, porque aquí el significado de amistad aquí está muy lejano. Okay. Aquí el significado de amistad es cuánto me conviene estar contigo y no cómo me siento compartiendo contigo, sino cuánto puedo sacar de ti o cuánto puedo aprovechar de ti. Entonces hasta que ya esté como cansado de lo que tú me estás dando, ya. Bueno, es un concepto muy diferente a lo que hemos escuchado realmente. Pues en mi caso ha sido. En tu caso, sí, desafortunado. de eso se trata, de hablar de los puntos de vista de lo que tú has vivido, porque pues realmente redundaba más como que la amistad aquí son más que amigos, son familia, pero es súper normal y súper aprobado igual, porque es lo que tú has vivido con las personas que te ha tocado cruzarte, entonces tenías también allá en Colombia un buen equipo de amigos, entonces yo creo es que difícil. también es el tipo de persona que soy yo, ¿no? O sea, yo no soy un latino normal, yo no soy el latino que va a quedarse contigo tomando cerveza hasta las 3 de la mañana escuchando a Darío o vallenato, sí, porque no, yo prefiero ese tiempo guardarlo para ver la carrera de la Fórmula 1 como anoche. Tienen diferentes gustos. Exacto. También, ¿no? Aunque nada menos ayer le decía una frase a alguien, yo le dije, creo que el éxito de una amistad es no querer cambiar a la otra persona. Exactamente. Tú puedes hacer mejoría y creo que va en todas las relaciones, tú puedes mejorar para mantener la relación como iniciativa propia, pero que tú tengas tus amigos que quieran cambiarte la Fórmula 1 por estar hasta las 3 de la mañana tocando despecho, pues no hace parte de tu esencia, o sea, y las amistades es eso, o sea, un dame y compartimos cosas, pero también tenemos defectos, entonces pues... Sí, ¿no? Mira, yo tengo 3 amigos acá, que puedo decir que son mis 3 amigos y ya. Y en Colombia yo tengo 2, de hecho van a venir, uno de ellos va a venir a hacerme la visita. Es por eso, o sea, no es el hecho que yo quisiera cambiar a la humanidad, sino que, por ejemplo, yo voy a Saoko y bailo, ¿sí me entiendes? Y bailo contigo, y yo escucho tus canciones y hasta te las canto si quieres, hacemos un karaoke. Pero entonces cuando yo te digo, ay, mira esta canción, qué pereza usted con... ¿Sí me entiendes? O sea, es como... Es como una relación igual. Tiene que ser una relación. Sí, o sea, yo entro, pero o sea, yo no puedo entrar con mis ideas, o sea, mis ideas no entran acá. Totalmente, Entonces, Bueno, segunda pregunta. Un orgullo más grande como emigrante. O sea, lo que tu mayor logro acá, digámoslo así. Sí. Yo creo que es mi puesto de trabajo. Okay. Como te dije, yo empecé a coger fresitas y ahorita yo trabajo para Hidroquebec. Yo soy un analista informático nivel A y pues... La evolución que viste profesionalmente. Como te decía, yo antes estaba haciéndome estudios para pagar el arriendo. Sí. Ahora yo no necesito eso. Súper. Y bueno, la última más relacionada con la música. ¿Qué quieres que la gente vea o sienta cuando escucha tu música? Alegría. Yo hago música desde que tengo 3 años, como les digo. Yo nunca tuve un profesor de música. Nunca. Mi mamá cantaba rancheras y grabó un disco de rancheras y tiene una voz espectacular. Y me educó la voz, pobrecita, perdiste el tiempo, mamá. Yo trato de cantar, pero yo sé que tengo mis límites, porque pues sí me voy a poner al lado de mi mamá. Y eso fue lo que le transmití a mis hijos y le transmito a las personas que están cerca de mí. Es el hecho de amar. Cuando yo estoy tocando la batería y yo toco, yo no estoy pensando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. No, yo no estoy en eso. Yo estoy mirando a la gente que dice, ay, se la están gozando, wow. Y yo me meto en compartir mi energía y ¡guau! Vamos a brincar todos, ¡guau! Sí, es eso, es como... La vibra. Sí, como si la vibra no miente. Exacto. Es como, por ejemplo, que tú llegas a una fiesta y está... y todo el mundo está sentado, ¿sí me entiendes? Como... No, bailar, exactamente, pues, aunque lo diga yo, pero es eso, ¿sí me entiendes? Si tú vas a un concierto y ves a 4 que están allá y dices como... no tienen emoción. Exacto, entonces
Eso es una cosa que tiene raíz. Okay. Es eso. Y Juancho Senks como baterista siempre ha sido eso, o sea, con Eternal Drag haciendo metal loco, que fue hasta chistoso, porque yo siempre tocaba en camisa en Eternal Drag, elegante pues. Okay. Y, y una vez uno de mis amigos jodiendo, dice, sí, los que tocan vallenato, allá en la otra entrada, y yo, ¡ah! Y es chistoso, cuando tocaba metal era en camisa, ahora cuando toco aquí toco en camiseta y no me importa cómo. Pero eso lo bonito es eso, expresar que hay una sola manera de amar, hay una sola manera de expresar, hay una sola manera de decir las cosas y son como son. Tú no puedes decir que tú amas cuando tú no sientes. Tú no puedes decir que quieres tomar algo si no tienes sed. O sea, hay que ser coherente. Entonces, esa coherencia es la que nos tiene un poco perdidos. Entonces, para hacer música lo que tú necesitas es dar esa energía, para que la gente vea que hay algo ahí. Si no, no funciona, para que sea... Sí, que transmita. Exacto, como la pareja. Si tú das y das y das y el otro no refleja lo que tú das... No, solo no recibe, pues no. O solo da. Chévere. Cuando la vaina es así, es más recíproco. Chévere. Exacto, cuando es recíproco tú avanzas. No tienes ni que jalar, ni que empujar. Solo tienes que avanzar. Y es así, la música es igual. Porque tú necesitas de un público para vibrar. Pero el público necesita de alguien que los haga vibrar. Pero es eso. Ok, bueno, Juan. Sí, Juan, gracias. Gracias por tantas cosas. De verdad que es un episodio totalmente diferente a todo lo que hemos escuchado en todos los puntos, ¿sabes? Hay puntos que van muy de la mano, como decía Fer, lo de los amigos que se vuelven familia, en tu caso es diferente. Pero es un episodio muy enriquecedor, es muy chévere escuchar todo lo que nos cuentan. Gracias por estar hoy aquí y pues este ha sido el final de nuestro episodio y no, pues solo cosas buenas para ti, obviamente. Sí. Gracias por este espacio, gracias hay gente que no habla muchas cosas por miedo, o porque después él me va a decir, que porque el otro me... Aquí llegamos solos. Exacto. Aquí llegamos, cuando yo llegué aquí yo no conocía a nadie, lo mismo para ti o para ti, claro. Exacto, aquí llegamos y lo único que es cierto es que tenemos que adaptarnos a lo que hay acá y esas malas costumbres que dejamos allá se tienen que quedar allá. Sí. O sea, ese asunto, izquierda, derecha, guerrilleros, derecha, sí. Come on. Sí. O sea, salimos de una guerra para traerla para acá. Sí. Oh, my God. Es cierto. Entonces, lo único que digo es eso, gracias por la invitación. Todos como hermanos latinoamericanos debemos de verdad juntarnos como latinoamericanos, comprendernos como latinoamericanos y salir adelante como latinoamericanos. Eso es una cosa que me ha parecido también difícil, porque mi bandera es más grande, porque yo soy más fuerte, porque yo estoy al norte, porque yo estoy al sur, porque yo tengo esto, porque tengo el mejor. No, somos... iguales. ¿Tú crees que un quebecois va a ver la diferencia entre un chileno, un mexicano y un colombiano? Son latinos. No, son inmigrantes. No, son inmigrantes. Exacto, son inmigrantes o si no son los latinitos. Sí, total. Por eso, y entre nosotros nos vemos como, es que es mexicano. No es que. Y lo mismo pasa con los colombianos o los mexicanos. Es que eso es un colombiano. Sí, hay de todo. Sí, no. Yo a veces a los mexicanos les hago bromas. Les digo, bueno, llegó el narcotraficante número 1 aquí a la mesa, entonces, pero en broma. Sí, todo en broma. O sea, yo trato de vuelvo y te digo, o sea, el amor y la alegría es lo que hace que nuestra vida sea diferente. Y como siempre, siendo coherentes. Sí. Bueno. Así es. ¿Ya? Okay. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día de hoy, no se lo pueden perder. Saben, si les gusta tocar música, bueno, ahí está Raíz para que se junten, lo contacten. Gracias por estar con nosotros, no olviden darle mucho amor a nuestro episodio. Sí, no olviden ir a YouTube, seguirnos, ponerlos en notificaciones para los nuevos episodios. Si quieren contar su historia también, son bienvenidos, nos envían un mensajito y podemos agendar. Y gracias, nos vemos en un próximo episodio. Chao, bye, chao. Bye.